Si quieren vender en el real estate, tienen que entender cómo funciona esto. Vamos a hablar de los tipos de hipoteca y las fuentes de financiamiento. La persona que va a comprar una propiedad, usualmente la compra financiada. La Florida tiene un porcentaje altísimo de personas que compran cash. Muchas veces vienen de California y Nueva York, que allá se gana muy buen salario y las propiedades allá siguen siendo mucho más altas en el precio que las de acá. Entonces, la persona que va a aplicar a un préstamo hipotecario puede ir con un mortgage broker o con un mortgage lender. Estas son compañías totalmente dedicadas a hacer préstamos hipotecarios y, por ejemplo, yo trabajo para una compañía que es un mortgage broker. Yo tengo, además de la licencia de broker, tengo la licencia broker de real estate, tengo la licencia de loan officer. Por lo tanto, yo hago préstamos hipotecarios y me encantaría que ustedes cuando se hagan agentes, pues me refieran a sus clientes porque en los próximos días voy a poner un reel en Instagram de cuán triste es cuando no tienes una persona que no hace equipo contigo y por tanto el préstamo se traba. Y eso es terrible en una transacción, es de las cosas más difíciles que hay. Entonces, la persona que va a aplicar un préstamo hipotecario tiene que llenar una aplicación, que es, por la sigla en inglés es URLA, que en español es la solicitud uniforme de préstamo hipotecario residencial, pero en esencia eso es ya muy técnico, eso es de un loan officer. Lo que ustedes tienen que saber es qué le van a pedir a su cliente para que el cliente, para viabilizar el proceso. Por ejemplo, hay personas, hay ratos que no saben, como les digo, repito esto porque es que lo he vivido, no saben nada de qué le piden al cliente, no saben nada para tener una idea de a cuánto puede calificar una persona. No saben nada, por ejemplo, hay una que me llamó hace más de 20 días que tiene a una persona supuestamente interesada, pero ella no es capaz de tomar el control de su cliente para que el cliente le entregue los documentos. Si el cliente no te entrega los documentos a ti como agente o a mí como loan officer, pues imagínate tú, no hay nada que hacer. Tampoco sirve cuando la persona te entrega hoy la foto de la licencia, mañana te entrega los taxes del 2021, de aquí a 3 meses te entrega los taxes del 2022 y así no se puede trabajar. Hay que tener organización en este negocio. Organización es lo que te lleva a ser exitoso. ¿Qué le van a pedir a las personas que quieren aplicar un préstamo? Le van a pedir evidencia del empleo actual y el empleo anterior, porque no se puede hacer un préstamo si la persona no tiene 2 años de empleo. Luego hay otros tipos de préstamos que son para inversionistas y demás, pero los préstamos más comunes, los que más se usan, la persona tiene que tener 2 años de empleo. Los ingresos mensuales brutos, si la persona gana con W2 y netos, si la persona gana con 1099, activos y pasivos e historial crediticio. No saben cuán importante es el historial crediticio en este país. Aquí en este país es más importante tener crédito que tener dinero. Lamentablemente, mucha gente que llega aquí no tiene la menor idea de la importancia que tiene el crédito y no lo han cuidado. Y bueno, para no hacerle la historia larga, hace poco un colega me comentó de un cliente que ganaba 250,000 al año y no pudo comprar porque tenía mal crédito. Así que imagínense ustedes qué tan importante es el crédito. Tu puntaje de crédito está ligado a el interés que te van a dar en el préstamo. Por lo tanto, la gente dice, y la primera cita con un realto, la primera cita de un cliente, ¿cuánto va a ser el interés? En primera, ese campo no es de un agente de bienes raíces. En segunda, el interés que sale en Google, en la información, en reportes, sitios web, etcétera, es referencial. Eso es un referencial de cómo está el interés hoy. Pero a Juan le van a dar un interés y a Pedro le van a dar otro interés. ¿De qué depende eso? De cómo está el crédito de Juan y cómo está el crédito de Pedro. Hay unos porcentajes de calificación o ratios que vamos a ver en esta clase. Se califica la propiedad, el banco manda a hacer una tasación. ¿Se acuerdan del proceso de tasación? Recuerden que nosotros, los agentes de bienes raíces, en 4 circunstancias sí podíamos hacer tasaciones. Y para aprenderlo fácilmente, cuando no interviniera un banco, podíamos hacerla. Cuando intervenga un banco para el préstamo, no podemos hacerla. La forma más sencilla. Hay, ¿cómo se dice? Detalles dentro de cada situación de esa. Siempre que vaya a ser una transacción financiada por un banco, no podemos. Ahora, si era una compra cash, una casa que se va a repartir como herencia, en el caso que el dueño quiera financiar la propiedad y en el caso que se esté intercambiando, permutando la propiedad, en esos 4 casos nosotros sí podíamos. La realidad es que usualmente nunca lo hacemos, pero para la pregunta del examen, cuidado con la respuesta, porque nosotros sí podemos hacer tasaciones cuando no intervenga un banco en la financiación. Nosotros lo que hacemos frecuentemente es el análisis comparativo de mercado, que lo podíamos cobrar, ¿se acuerdan? Que yo les conté que lo podíamos cobrar, pero que yo nunca lo había cobrado. Y lo que es un delito es hacer un análisis comparativo de mercado y presentarlo como si fuera una tasación y cobrarlo como si fuera una tasación. Muy sencillo, porque si yo estoy vendiéndote un perro, no te lo puedo poner como gato. Entonces, vamos a hablar de los préstamos hipotecarios convencionales y no convencionales. Los préstamos convencionales no tienen garantía o seguro gubernamental. El prestamista, banco, asume el riesgo del incumplimiento del pago. Los préstamos no convencionales están respaldados por el gobierno federal. Estos son 2 tipos de préstamos. El famoso FHA, hay dos, el FHA y el BA. El FHA es un préstamo asegurado por la Administración Federal de Vivienda. Pongan ahí palabra clave del FHA. Es un préstamo asegurado. El préstamo BA es para los veteranos, las personas que son miembros del Army, pueden ser activos e inactivos. Inactivos se dieron de baja con honores. Este préstamo es garantizado por el Departamento para Asuntos de Veteranos y la palabra clave de BA es que es un préstamo garantizado. FHA es un préstamo asegurado, BA es un préstamo garantizado.
en breve les voy a explicar más de este tema. Entonces, en los préstamos convencionales, los convencionales son los que no son ni FHA ni BA. La tasa de interés es negociada entre el prestamista y el prestatario. Normalmente incluye una cláusula de vencimiento por venta para evitar que sea asumido por otro comprador. Usualmente está en la mente del consumidor que el préstamo convencional requiere un depósito inicial más grande que los préstamos no convencionales, pero más adelante voy a explicar. Para un préstamo convencional, el cliente tenía que dar el 20% down payment. Imagínense que en una casa de 500,000, el 20% es $100,000. Down payment. A eso hay que sumarle los gastos de cierre y otras cosas. Cuando tú das el 20% down payment, entonces tu préstamo no lleva un seguro hipotecario privado, no lo lleva cuando tú das el 20%, pero no es usual que las personas den el 20%, no es usual. Todo el que es primer comprador y demás ha hecho un ahorro con mucho esfuerzo que no llega a ese 20% y por tanto el préstamo sí lleva un seguro hipotecario privado. Entonces, el banco utiliza dos porcentajes para valorar si la persona califica para un préstamo hipotecario. Estos porcentajes son gastos de vivienda, en inglés House Expenses Ratio, y el segundo, porcentaje total de obligaciones, en inglés Total Obligation Ratio. ¿Qué mide el banco en el House Expenses Ratio? Dice, Pedro se quiere comprar una casa que vale $500,000. ¿En cuánto le va a salir a Pedro el pago, incluyendo principal, interés, taxes, insurance, más seguro hipotecario privado? Eso que le va a salir el pago a Pedro lo divide entre el ingreso mensual bruto, si es W2, o el neto, el ingreso neto, si es 1099. Eso tiene que dar un porcentaje. En el préstamo convencional tiene que ser de 28% hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el tope de este porcentaje tiene que ser 28%. Hagamos una cuenta sencilla. Si Pedro gana $5,000 mensuales y el pago este mensual con todo le quedan 2,500, ¿cuánto es este porcentaje? Este porcentaje es 50%. Quiere decir que Pedro ni de lejos califica. Por lo tanto, Pedro o se tiene que comprar una casa más barata. Esto es para que empiecen a entender a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar día a día. Soñar no cuesta nada. De querer, yo quiero una casa de 4 millones. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Sí, aquí tu porcentaje exacto de lo que tú ganas y lo que puedes pagar de casa en el convencional no puede superar el 28%. Déjenme decirles que estos indicadores hoy se han rediseñado el porcentaje porque los precios de la casa han subido mucho, los intereses, etcétera. Hoy son otros, pero no quiero hablarles de otros porque estos son los que van al examen, entonces no quiero confundir. Pero en principio, Pedrito, con lo que gana, no puede comprarse esa casa. Entonces, o Pedro aquí tiene tres opciones. O se compra una casa más barata, o pone mucho más dinero de down payment, o tiene que ganar más dinero. Tiene que ganar más dinero que no es fácil. Es decir, por lo menos este año Pedro no puede comprar. Porcentaje total de obligaciones, total obligation ratio. El banco analiza cuánto va a pagar Pedro de casa, más todas las deudas que tiene Pedro. Deudas de tarjeta de crédito, carro. El carro, en este momento, con los intereses y los precios de la casa, el carro está limitando mucho a las personas. La gente, usualmente en Miami, la gente estila andar en un carro, a veces ni cuando gana lo suficiente, pero el carro se ha convertido como en un sueño que tiene la gente, cuando en realidad el sueño debería ser comprar casa. Las personas tienen un crédito excelente cuando pagan a tiempo, gastan poco de su tarjeta y tienen un mix de deudas. El mix de deuda es carro, casa y tarjeta de crédito. Esa persona tiene un crédito excelente, pero no quiere decir que tú te vayas a comprar un carro y mucho menos en un proceso de que te estás comprando casa. Con ese objetivo no es. Entonces, bueno, volviendo. Pedro, que habíamos visto que tenía 2,500 de pago de casa, esa casa es la que se quiere comprar. Eso es la futura casa. Ahora, en el porcentaje total de obligaciones, le van a sumar todo esto. Le van a sumar las tarjetas de crédito, le van a sumar el carro, le van a sumar todo eso. Ahora Pedro tiene de deuda 3,500 sobre los 5,000 que sigue ganando mensual. El porcentaje total de obligaciones le dio 70% aproximadamente. Miren que para el primero tenía que ser 28% y para el segundo 36%. El porcentaje en el convencional es el préstamo donde más apretados son estos indicadores y donde tienes que tener el score credit más alto. Vamos a hablar de los tipos de hipotecas más comunes. Está la hipoteca amortizada, que es la que nosotros conocemos. ¿Cuál es la hipoteca amortizada? La que tú pagas un interés fijo, que lo pagas lo mismo todos los meses, se paga al principio más interés que principal. No significa que pagas más interés porque al principio los préstamos amortizados son así. Al final pagas más principal que interés y les voy a explicar por qué sucede eso. El interés es el mismo. Vamos a poner que el interés es de 3,5. No significa que al principio, cuando yo digo pagas más interés, es que te lo subieron. No. El interés es el mismo durante los 30 años, los 15 años. Se puede pedir a 30 años, se puede pedir a 15. Si lo pides a 15, te dan tasas de interés mejores. Claro, si yo aplico 3,5 de interés sobre $300,000, es más dinero. Si yo aplico 3,5% sobre $100,000, es menos dinero. Por lo tanto, cuando tú empiezas, pagas mucho de interés, pero como vas amortizando siempre capital, eso va disminuyendo y al final pagas más principal que interés. Hay una tabla de amortización del crédito que enumera cada pago mensual durante el plazo del préstamo, asigna el pago mensual en dos componentes, intereses pagados y capital pagado. La tabla de amortización se crea en un software programado y se deben insertar tres figuras: monto total del préstamo, tipo de interés y plazo.
Ahora, vamos a hablar de la hipoteca con tasa de interés variable, ARM por su sigla en inglés. La tasa de interés es, puede variar de acuerdo con intervalos preestablecidos. Por ejemplo, la tasa de interés variable está compuesta por el índice, que es un indicador económico utilizado para ajustar el interés de la hipoteca, no es controlado por el prestamista, y el margen, que es un porcentaje añadido al índice más margen es el tipo de interés calculado. El margen usualmente es lo que el prestamista pretende ganarse por el procesamiento del préstamo. En los hipotecas con tasa de interés variable, te pueden decir, por ejemplo, el que yo creo que les comenté ayer, antes de ayer, del 2 buy down 2-1, que es una estrategia que se está usando ahora cuando los intereses subieron mucho, que es que el dueño de la casa te compra puntos, cuando les hablé de los puntos, te compra puntos para que tu interés durante los 2 primeros años sea más bajo y a partir del tercer año es un interés fijo, pero más alto. Cuando te dicen 2-1, significa que es por 2 años y el tercero ya cambia el interés. Hay algunos que son 3-2-1, tienen variedad, pero en esencia te va diciendo que el interés va a ir cambiando y no es fijo. Entonces, posee un intervalo de ajuste, como ya vimos, posee límites de tasas de interés, el límite periódico de incremento máximo limita la tasa de interés que puede cambiar, el límite por vida de la hipoteca te ponen un límite en que no puede subir más, porque no te van a decir que todos los años te lo van a subir y subir porque sería interminable. Te dicen a partir de tal X año, el 2, el 3, el 5, no sube más. El límite de pago impide que la cantidad de pago mensual pueda aumentar por un ajuste, te pueden poner un límite de pago mensual, lo cual es bueno para el cliente. Posee una tasa de interés inicial que está por debajo del mercado, lo cual lo hace muy atractivo. Ahora vamos a hablar del famosísimo préstamo FHA. En FHA y BA son préstamos, son intereses fijos. Es tan famoso porque es un préstamo muy noble. ¿Por qué es noble? Porque la FHA es una agencia, una subagencia dentro del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que funciona como una compañía de seguros, asegurando los préstamos realizados por prestamistas aprobados por el Departamento de Vivienda. Los prestamistas establecen las tasas de interés y los puntos a cobrar y ofrece préstamos hipotecarios 203B para residencia principal. Ahora les voy a explicar por qué es un préstamo noble. Eh, el préstamo FHA, la gente piensa en la calle que solo lo puedes usar para primer comprador, primer mito, que mucha gente está perdida en eso. Lo puedes usar para tu vivienda principal. Por ejemplo, si tú te has comprado anteriormente una casa con un préstamo convencional y tú nunca en tu vida has usado el FHA, tú te puedes comprar tu segunda casa con FHA. Lo que pasa es que tienes que irte a vivir a esa casa. El interés de crédito es negociable entre el prestamista y el prestatario. Punto de descuento, los prestamistas aprobados por la FHA pueden cobrar puntos de descuento. Es asumible. No es un préstamo para inversionistas. ¿Por qué no es un préstamo para inversionistas? Porque yo no me puedo comprar una casa de estas que venden reposeídas por los bancos. No me la puedo comprar con un préstamo FHA, porque esas casas están destruidas y el préstamo FHA requiere que la casa sea vivible, porque es una casa para tú vivir. No tiene penalización por pago anticipado. Y de las cosas que lo hacen extremadamente famoso, solo hay que dar el 3.5% de entrada inicial. ¿Qué les parece? El FHA es el préstamo más noble que puedes hacer en tu vida. 3.5% de inversión mínima en efectivo, down payment. Podías comprar antes del COVID con un credit score de 580, hoy mínimo 620. Y Heritor, los indicadores que vimos anteriormente, son mucho más flexibles en FHA, lo cual quiere decir que puedes estar mucho más endeudado y puedes comprar casa. Hay un límite de préstamo asegurado por la FHA que varía de ciudad en ciudad. Entonces, como cada uno de nosotros está en una ciudad diferente, busquen a Google y pónganle límites asegurables por la FHA en la ciudad que ustedes estén y vamos a ver qué sale. Una estrategia sumamente interesante es comprarte tu primera propiedad con FHA y que no sea una casa, sino que sea un duplex, triplex, fourplex, que esa es mi especialidad. ¿Por qué? Porque te permite comprar con FHA, das un 3.5% down payment y vives una parte y rentas las otras. Bueno, entonces ya vimos que el límite asegurable varía de ciudad en ciudad. Entonces, cuando tú compras con FHA, ellos, como tú no vas a dar el 20% down payment, ellos te hacen pagar una prima de seguro hipotecario por adelantada en el cierre. Se llama Upfront Mortgage Insurance Premium. Y te hacen pagar mensual un mortgage insurance premium. En el cierre, un mortgage insurance premium upfront. Es decir, en el momento del cierre tienes que llevar ese dinero, que es el 1.75% del valor del préstamo. Esto es solo cultura general, porque esto es algo de mortgage, no va a salir en el examen. Y luego mensual. Por lo tanto, si nos vamos atrás, acá, a donde había el ejemplo de que incluía el porcentaje de gastos de vivienda, incluía el principal, interés, taxes, insurance, más ese seguro hipotecario. Ese seguro hipotecario es, dense cuenta que si el banco está prestando, si tú estás entrando con el 3.5% down payment, ¿cuánto te está prestando el banco en proporción respecto a 100, al 100%? ¿Cuánto te está prestando el banco? 96.5 del préstamo. Te está prestando el 96.5% del préstamo. ¿Está corriendo riesgos el banco? Muchísimo. Está corriendo muchísimo riesgo el banco. Entonces, por eso es que te hacen pagar este Upfront Mortgage Insurance Premium y luego mensual, junto con tu principal interés, taxes insurance, pagas un dinero que es un seguro hipotecario, que es para en el caso que la persona deje de pagar la propiedad, ya el departamento de la FHA tiene una parte del dinero asegurado, porque la FHA no presta dinero. La FHA lo que le dice a un banco aprobado por la FHA, préstale a Pedro que yo te aseguro el préstamo. No te aseguro a Pedro, te aseguro el préstamo. Pero al final de la historia es mucho más que este 20%. Entonces, cuando Pedro no paga, la FHA tiene ese dinero ya en su cuenta ahí para pagarle al banco. Por supuesto que se queda con la casa de Pedro, la remata y con la que remató termina de pagarle al banco.
Ya vimos que con el FHA nos van a cobrar mensual un Mortgage Insurance Premium, que es una prima anual pagada en cuotas mensuales, se añade al pago mensual y es agregado el gasto mensual de vivienda para calcular el porcentaje de calificación crediticia. Entonces, en FHA, ¿se acuerdan que HER en convencional cuánto era? 28 y 36. En FHA es 31 y 43. Es mucho más flexible. Por lo tanto, más personas pueden comprar casa con el préstamo FHA, porque otro factor buenísimo que tiene que el score credit que te pide es mucho más bajo. Y los intereses usualmente son más bajos. Para la tasación, el tasador tiene que estar aprobado por la FHA. El tasador confirma si la propiedad cumple con todas las normas mínimas para recibir un préstamo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. La FHA no garantiza la condición de la propiedad. Entonces, compromiso asegurado. El constructor desarrollador puede buscar un compromiso con la FHA para asegurar las hipotecas de un proyecto planificado. La FHA se compromete condicionalmente a asegurar préstamos hipotecarios en viviendas individuales construidas según las normas de la FHA. Esto es para cuando un desarrollador quiere que su proyecto esté financiado con un préstamo FHA. Ahora, vamos a los préstamos VA, Veterans Affairs. Esto es para las personas que son miembros del Army, activos e inactivos, y si son inactivos se han dado de baja con honores. Es un préstamo no convencional, por lo tanto, vamos a ver sus características. El VA, garantiza una parte del préstamo denominada garantía parcial. Esta garantía parcial cubre la parte superior del préstamo. Les voy a explicar en breve qué significa esto. Son otorgados por prestamistas privados aprobados por el VA. Tienen que vivir la propiedad, igual que en FHA. En FHA usted tiene que vivir la propiedad. No hay pago de entrada inicial. Los veteranos compran con 0 down payment. No hay prima de seguro hipotecario. No hay prima de seguro hipotecario. Solo para los veteranos, los viudos o viudas que no se hayan vuelto a casar y los militares en actividad pueden solicitar un préstamo VA. La elegibilidad se basa en el periodo de servicio activo continuo. Es decir, a partir de un determinado tiempo que estés en el servicio activo, o si te has dado de baja, bueno, pues si te has dado de baja con honores porque ya cumpliste el servicio completo, por supuesto que aplicas. La VA puede hacer préstamos directos en áreas donde no hay disponibilidad de préstamos de VA. Es decir, si hay un área donde no hay VA, ellos directamente lo pueden hacer. El derecho de pago máximo se refiere a la cantidad máxima que el gobierno garantiza pagará al prestamista en caso de impago del prestatario. Está mal aquí la palabra, tengo que arreglarla. El certificado de elegibilidad establece el derecho de dinero máximo disponible para el veterano. Ellos aplican con un certificado de elegibilidad. Ahí es donde dice a cuánto aplica. Y hay una reutilización de derechos. Cuando se paga un préstamo VA, se vuelve a restablecer el derecho máximo del veterano. No hay un límite de préstamo para los veteranos. Deben cumplir con requisitos de ingreso y de crédito. La comisión por apertura del préstamo es del 1%. Ellos dan 0 down payment, pero dependiendo, si son por primera vez, pueden cobrarles un 1%. Tasa de financiación, en este caso, hay una tasa que es más baja para los veteranos que compren casa por primera vez y en los préstamos VA no se requiere primas de seguro. Esto de la tasa de financiación es un tecnicismo que no es importante para la prueba. No hay dos indicadores en VA, hay solamente uno, que es el TOR, el Total Obligation Ratio. No puede exceder el 41% del ingreso total mensual bruto. En los costos de cierre no se puede cobrar comisiones de corretaje inmobiliario o de comprador corredor. Acuérdense que estos costos los paga el vendedor, pero igual te están haciendo saber que no se puede cobrar. Es asumible incluso por no veteranos si es un familiar o algo de eso de veterano. Y no, ni en FHA ni BEA hay penalización por pago anticipado. Vamos a hablar de los préstamos hipotecarios con fines específicos. Está el préstamo de pago quincenal. Este es buenísimo. Buenísimo, pero no todos los bancos te aceptan hacerlo. Pero en mi página web, les voy a mostrar después cuando termine la clase qué tan bueno es este pago. Porque te ahorras una cantidad de dinero en intereses impresionante. Es decir, se hacen 13 pagos al año en vez de 12. Cada pago paga un medio de un pago mensual regular. Es decir, pagas la mitad. Si te toca pagar $3,000, pagas 1.500 al principio del mes, 1.500 a finales del mes, y al final del año haces 13 pagos en vez de 12. Préstamos parcialmente amortizados con un pago global. Este es un préstamo que le gusta mucho a algunos inversionistas. Por ejemplo, hace poco estuve con un señor que era extranjero y quería comprar una propiedad y le gustaba este préstamo, pero este préstamo en realidad no es bueno. A él no sé por qué le gustaba, pero en realidad no es bueno. Este es un préstamo que se conoce en inglés como balloon payment y que fue muy malo. Se usó en una época en Estados Unidos y trajo consigo mucha foreclosure, mucha ejecución hipotecaria. Financiación del vendedor, purchase money mortgage, es una financiación directa del vendedor al comprador. El título legal se transmite al comprador, el vendedor retiene el derecho de gravamen. Entonces, este señor este que les voy a hablar ahora, es el que yo le llamo, es un nombre mío, lo voy a patentar, se llama para mí sueño americano. Este préstamo hay dos maneras de hacerlo. Uno se llama HELS, que es Home Equity Loan, Home Equity Loan. Ambos se basan en el patrimonio neto de plusvalía que ha generado tu casa. ¿Qué pasó? La casa, tú te la compraste, vamos a decir que hace 5 años, tú has ido amortizando, por lo tanto, ahora mismo, al cabo de 5 años, tienes menos deuda, no mucha menos, pero tienes menos deuda, y la casa te ha apreciado en el tiempo. ¿Ustedes saben cuánto han apreciado las casas en estos últimos 2 años a raíz del problema del COVID, de que bajaron tanto los intereses y que las casas se dispararon como se dispararon? Las casas en determinadas localidades, por acá, por donde yo vivo, han apreciado entre 20 a 30% anual. Es decir, que una persona se pudo comprar una casa en 350 y hoy esa casa está en 530.
Entonces, esa diferencia, imagínate que tú te compraste la casa en 350. Vamos a decir que al cabo de 5 años le debes 340 y que la casa vale 530. ¿Cuánto tienes de plusvalía o patrimonio neto? 530 menos 340, exactamente 190,000. Señores, tienes 190,000 dólares. De ese dinero, el banco te va a dar el 80% usualmente. No significa que siempre es así. Te puede dar 70, te puede dar 90. Lo que vuelvo al punto importante. Eh, Tienes que tener un crédito excelente para que te den esto. Si no tienes un buen crédito, no vas a calificar. Se usa la propiedad como colateral y te dan un préstamo sobre lo que apreció tu casa. Y mucha gente me dice, pero lo tengo que repagar. Pero tiene interés. Tiene interés mucho más bajo que los préstamos tradicionales. Y por tanto, se utiliza para financiar compras, consolidar deuda de tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito el interés es 25%, 29%, y aquí es un 8%. Así que si tienes tarjeta de crédito a 29%, te vas a pasar 10 años en pagarla, mientras que si sacas esto, la pagas en menos. Se usa para pagar matrículas universitarias de los hijos, se usa para el retiro de las personas que ya no tienes que tener 62 años para sacar este dinero, pero hay un préstamo especial que cuando ya tienes 62 años, que lo explico luego, que tiene que ver con esto del patrimonio neto plusvalía. Hay dos formas de hacerlo. Eh, Retiro de una suma a plazo fijo por única vez sobre el patrimonio neto, este es el que se llama HELS. Es decir, voy al banco, suponemos que el banco me va a dar el 80%, que es 152, le digo, dame los 152, me lo llevo para una cuenta de banco personal mía, están ahí. Esa es una forma. La otra forma, que es la que a mí personalmente me gusta y la que usan los inversionistas, se llama Home Equity Line of Credit, GILO, por sus siglas en inglés. Este giro es, yo hice lo mismo, fui al banco, le dije, quiero mis 152,000, pero no me los llevé para mi casa. Ellos me lo dieron, esto de llevármelo para mi casa es un ejemplo que pongo para que se entienda, ¿no? Pero en realidad nunca te lo llevas para tu casa, te lo llevas por una cuenta de banco, aunque si quisieras llevártelo para tu casa pudieras, pero bueno. Aquí nadie tiene dinero en la casa, la gente que está ya acostumbrada a vivir en Estados Unidos, la gente que no está acostumbrada tiene dinero en la casa y eso es fatal. La línea de crédito, volvamos, Home Equity Line of Credit. El banco me dijo, tienes 152,000, me lo deja ahí en una cuenta de banco, yo no lo saco. ¿Qué yo hago con ese dinero? Bueno, pues yo me quiero comprar más propiedades. Lo usé para dar un payment de 2 propiedades más. Las propiedades, como son para inversión, se supone que me van a dar dinero. Con ese dinero pago lo que gasté y vuelvo a tenerme 152,000. Y así es como las personas en este país se han comprado 10 propiedades algunos lo han hecho en 3 años, otros en 5, otros en 10, otros en 20, pero todo el que tiene 10 propiedades de 5 en adelante o 3 en adelante es usando esto. O una en adelante es usando esto. El giro te funciona como si fuera una tarjeta de crédito. ¿Me entiendes? Como si fuera. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí ese dinero. Gasté 30,000, se los vuelvo a poner, vuelvo a tener 152. Gasté 50,000, se los vuelvo a poner, vuelvo a tener 152. ¿Me entiendes? Hay un préstamo que es para comprar la casa y incluye el mobiliario y utiliza como colateral los bienes inmuebles y personales. Hay uno que se llama hipoteca inversa. Señores, que esto es otra cosa que vaya, no, ustedes no la van a creer. Se llama Home Equity Conversion Mortgage. Se llama hipoteca revertida. Esta hipoteca, cuando la persona tiene 62 años o más, puede ir al banco y decirle lo mismo. Mira, banco, yo quiero ahora el total de todo mi equity y me lo llevo para mi casa, el total me lo llevo para mi casa. O le dice, mira, banco, yo quiero el equity, pero quiero que me lo des una parte en dinero y una parte en pagos mensuales. Segunda variante. Tercera variante. Mira, banco, yo quiero que me des el dinero en pagos mensuales. ¿Qué pasa con esto? Las personas lo usan para vivir en su retiro. Aquí todo el mundo sabe que en ninguna parte del mundo, incluido Estados Unidos, lo que te pagan de retiro da para nada. Entonces, la persona dice, bueno, yo conozco chicos de 80 años que no se bajan de un crucero, que tú le dejas de pagar al banco mensualmente. Ya tú no pagas más al banco, no pagas más. Y el banco, como dice una amiga mía, el banco te paga a ti. Claro, vamos a estar claros, la casa se está endeudando y al final de tus días puede que ya no se la puedas dejar a tus hijos, o puede que sí, porque ha seguido apreciando, o puede que tus hijos no la quieran porque dicen, no, está muy endeudada, no la quiero, ¿ok? Pero ese es el reverse mortgage. Cada persona es dueña de. Yo ahora mismo hay una señora que tiene 85 años y yo le hablé de este préstamo porque ella quiere vender su casa y comprarse una nueva y le conté que no tenía que pagar nada y no lo podía creer. Imagínate tú que te vas a comprar una casa. Pero otra cosa que la gente piensa, lo vamos a ver ahora, se llama Ley de Igualdad de Crédito. La señora tiene 85 años, cualquiera diría, no le van a dar un préstamo, ¿cómo le van a dar un préstamo con 85 años? Pues se lo van a dar. Pues se lo van a dar y no tiene que pagar nada. Vamos a ver por acá que hay un mercado primario de hipotecas. Estos prestamistas primarios son intermediarios y aceptan depósitos y originan nuevos préstamos. Dentro de los primarios tenemos cajas de ahorro, bancos de comercio o bancos comerciales, es como se llaman, cooperativas de crédito, mira, hablando de las cooperativas. Esos son que hacen préstamos hipotecarios y además aceptan depósitos. Aceptan depósitos, o sea, que las personas vayan y depositen su dinero allí. Pero están los prestamistas primarios no depositarios. ¿Quiénes son estos? Son las compañías de mortgage broker y mortgage lenders. Esto es, para ver si les hago una analogía y ustedes logran entender esto. Igualito que hay un broker de real estate y debajo de ese broker hay agentes de bienes raíces. Y ninguno de ellos, ni el broker ni los agentes, tiene casas para vender. Ellos usan las casas que están a la venta en el mercado, ¿verdad? Les decía que un broker de real estate, los agentes que trabajan para él, ambos, el broker y los agentes, son unos intermediarios que trabajan en el proceso de vender y comprar casas, pero ellos no son constructores de casas ni dueños de casas. Ellos trabajan con las casas que están en el mercado, ¿sí?
Bueno, igualito que hay eso, hay un mortgage broker de préstamos hipotecarios. Debajo de él hay loan officers que prestan, hacen préstamos hipotecarios que no aceptan depósitos de ahorro. Es decir, son bancos hipotecarios, pero no es un banco como decir Chase o el Fargo, que son depositarios. La gente va a poner su dinero allí. No, estos no. Estos son bancos nada más exclusivos o compañías independientes que solamente procesan préstamos. Aquí hay tres figuras. Hay el mortgage, la compañía de mortgage broker y los lenders directos que son bancos, pero no depositarios. No hay, allí no hay plata, no hay una bóveda con dinero, ni hay nada. El mortgage broker trabaja con wholesalers de dinero de Estados Unidos. Son instituciones enormes que hay en Estados Unidos para prestar dinero en el mercado, para el mercado hipotecario. Los retails, esos son mayoristas, los retails de ese mayorista son las compañías de mortgage brokers. El que es mortgage lender, que es banco, ese sí tiene dinero propio y usa dinero de terceros para prestar, pero igual, no son depositarios. Y estas son las mejores compañías que hay para aplicar un préstamo hipotecario. Mejor que cualquier banco, mejor que Chase o el Fargo, etcétera, porque están dedicados 100% a esto nada más y no hacen otra cosa que esto. Por lo tanto, el proceso con ellos es más ágil, tienen más experiencia, es mucho mejor. Pero cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, los mortgage brokers tienen la ventaja que los mortgage brokers son como Booking. Es una analogía, Booking. Cuando tú pones Booking, que quieres ir a un hotel, te saca un listado de todo lo que hay y tú buscas el mejor precio. Entonces ya sabemos que hay un mercado primario. Entonces el originador de préstamos hipotecarios, que esta es la licencia que yo tengo, se llama Mortgage Loan Originator, MLO en inglés. El posee la licencia de originador de préstamos hipotecarios del Estado, solicita préstamos, acepta solicitudes de préstamos y negocia los términos de préstamos nuevos o existentes, procesa solicitudes de préstamos hipotecarios y negocia la venta de préstamos hipotecarios existentes por una comisión. Es decir, ellos originan, unos originan y prestan, otros solo originan, el mortgage broker solo origina y está conectado como Booking con todos esos bancos, y esos bancos son los que prestan, y el mortgage lender o el banker lender origina y presta. Ahora, les va a llamar muchísimo la atención esto. En Estados Unidos hay un mercado secundario de hipotecas. Este mercado no presta dinero, no le presta dinero a los clientes, a las personas, a los consumidores. Este mercado compra y vende hipotecas existentes. Y este mercado es el que garantiza que siempre haya dinero para prestar. El mercado secundario compra y vende en la bolsa de valores estas hipotecas agrupadas en paquetes y de esta manera hace circular el suministro de dinero para préstamos hipotecarios. Y además, como va a comprar el préstamo, estandariza los requisitos de la solicitud del préstamo. Es decir, que traza las reglas y los requisitos para que a una persona le aprueben un préstamo. Entonces, estas empresas que forman el mercado secundario se llaman Government Sponsored Enterprise. Son corporaciones que cotizan en la bolsa. Compran 2/3 de todas las hipotecas de Estados Unidos. Son Fannie Mae es la más grande, la más antigua, la más famosa. Era privada, actualmente regulada federalmente. La otra se llama Freddie Mac. Y ambos, estas instituciones establecen los criterios para los tipos de préstamos que son préstamos conformes. ¿Qué significa préstamos conformes? Que cumplen con los estándares de Fannie Mae y Freddie Mac. Porque si tú le vas a pedir a un Harmony Lender, el Harmony Lender no le importan los estándares de Fannie Mae y Freddie Mac. El Harmony Lender es un privado, una sociedad financiera, un grupo de gente que presta dinero, que pone intereses muy altos, que se arriesgan porque lo que van a ganar en intereses es bastante alto. Pero todo lo que tiene que ver con FHA, BA y préstamos convencionales conformes son los que compran Fannie Mae y Freddie Mac. Entonces, Fannie Mae y Freddie Mac adquieren hipotecas del mercado primario y las unen en valores bursátiles respaldados por hipotecas, se llaman mortgage-backed security, y eso lo venden en la bolsa de valores para incrementar el dinero, para tener siempre dinero para hacer préstamos. Entonces, Fannie Mae es Asociación Nacional Hipotecaria Federal, es el mayor participante en el mercado secundario. La Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda tiene la responsabilidad de supervisar a estas instituciones. Compran principalmente préstamos hipotecarios conformes de grandes bancos comerciales. También compra préstamos hipotecarios de la FHA y el BA y emite valores respaldados por hipotecas que se venden a los inversores. Freddie Mac es Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para Vivienda. De nuevo, la Agencia Federal de Financiamiento tiene supervisión regulatoria. Mercado secundario para préstamos hipotecarios conformes, comprado a bancos más pequeños, cooperativas de crédito y cajas de ahorro, esto es lo que compra Freddie Mac. Y los préstamos se agrupan como valores respaldados por hipotecas, MBS por sus siglas en inglés. La última del mercado secundario es Ginnie Mae. Ginnie Mae es la Asociación Gubernamental Hipotecaria Nacional. Es un mercado secundario exclusivo para préstamos asegurados y garantizados. Por lo tanto, ¿de qué préstamos estábamos hablando? Asegurados y garantizados, ¿cuáles son? Entonces, un mercado secundario exclusivo para préstamos asegurados, FHA, y garantizados, BA, por el gobierno. Es una corporación de propiedad estatal y es parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Es el único participante secundario que ofrece garantía de pleno respaldo del gobierno federal. Su única función es garantizar la seguridad de los préstamos con garantía federal. No compra préstamos hipotecarios de prestamistas, compra hipotecas agrupadas de los prestamistas y los entrega a un agente de valores. Los agentes de valores venden los títulos valores respaldados por hipoteca MBS garantizados por Ginnie Mae a inversores. La Reserva Federal. La Reserva Federal es la que influye en la política monetaria y la disponibilidad del crédito y accesibilidad del crédito y el costo del dinero, además. Entonces, la Reserva Federal es como el Banco Central de los Estados Unidos. Está conformado por una junta de gobernadores de 7 miembros y es un sistema de 12 bancos regionales. La Reserva Federal conduce la política monetaria de la nación, supervisa y regula a los bancos para proteger los derechos de crédito de los consumidores y tiene el deber de mantener la estabilidad del sistema financiero. Las tasas de interés están reguladas por el mercado, no por la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal usa mecanismos para influir en la tasa de interés. Por ejemplo, hay 3 mecanismos que usa la Reserva Federal. El primero es
vender valores en la bolsa de valores, vender bonos en la bolsa de valores. Cuando la Reserva Federal quiere que los intereses suban, vende esos bonos. Cuando quiere que bajen, los compra. El otro mecanismo que usa la Reserva Federal es aumentar la tasa de interés que le cobran los bancos miembros. Estos bancos miembros le piden dinero, o cuando un banco le pide dinero a la Reserva Federal, si la Reserva Federal le sube la tasa a ese banco, evidentemente eso va a influir en que los consumidores finales somos los que pagamos eso. Y el otro recurso que usa la Reserva Federal es decirle a los bancos, tienes que tener más dinero en bóveda. Si te dice tienes que tener más dinero en bóveda, significa que hay menos dinero en la calle para prestar. Ley de protección del crédito al consumidor, ley de igualdad de oportunidad del crédito, ECOA por sus siglas en inglés, que es Equal Credit Opportunity Act. Se aplica a todos los créditos comerciales y del consumidor, independientemente del tipo de crédito. Perdón. Esta ley prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, todos los factores que vimos anteriormente, pero este sí incluye la edad. Es decir, que a nadie le pueden negar un crédito por su edad. Y ya les dice la historia de la señora de 85 años, que le van a dar el préstamo. Entonces, esta ley también prohíbe que sean discriminados las personas que reciben dinero de la asistencia pública. Es decir, bueno, de hecho, la señora recibe un dinero de su retiro y con ese dinero ella va a poder comprar la propiedad. Entonces, recuerden que esto es la ley de igualdad de oportunidad en el crédito y prohíbe discriminar por todos los factores que ya conocemos, incluidos edad, sexo, las personas que reciben dinero de la asistencia pública, etc. Aquí viene. Raza, color, religión, nacionalidad, sexo, estado civil, edad y recibir ingresos de un programa de asistencia pública. Ley de transparencia en los préstamos, por sus siglas en inglés, Truth in Lending Act, TILA. Esta ley exige que todas las personas que vayan a aplicar un préstamo tienen que divulgarle todos los costos relacionados con el préstamo. No puede haber fee escondido, no puede haber que la persona no sepa cuánto le va a costar ese crédito. Y esto se aplica en los préstamos residenciales, préstamos para automóviles, en las líneas de crédito, en las tarjetas de crédito, y la palabra clave de TILA es la regulación Z. TILA también tiene que ver con la publicidad en el tema de los préstamos. Por ejemplo, todo lo que ustedes vean en el examen que tiene que ver con publicidad engañosa o que es un término triggering en inglés, que significa un término desencadenante, o publicidad gancho, que vamos a hablar en breve de eso, publicidad engañosa es un delito federal y está regulada por TILA. TILA exige a los prestamistas divulguen a los consumidores todos los costos del préstamo, que antes del cierre la persona tiene que saber cuánto le va a costar ese préstamo, por lo tanto, costo total del crédito, costo total del préstamo, importe financiado, total de pagos, cuál es la verdadera tasa de porcentaje anual, APR, por sus siglas en inglés, que la tasa de porcentaje anual incluye la tasa de interés más todos los gastos de generar el préstamo. Estamos hablando de los términos desencadenantes o triggering. Aquí vienen una serie de términos que, para que ustedes no se enreden con esto, para el examen, muy sencillo, todo lo que tenga números es un término triggering o desencadenante. ¿Qué significa que tenga números? Si yo te digo, solo 3% de gastos de cierre, ¿es un término desencadenante? Sí, porque tiene números. Si yo te digo, entrada inicial accesible, ¿es desencadenante? No, porque no tiene número. Entonces se lo aprenden así. Después, cuando sean agentes, se van a dar cuenta que sí pudieran tener números, pero el asunto es que TILA te obliga a divulgar todo, no la parte bonita del préstamo, sino todos los detalles. Entonces, bueno, de esta manera les ayuda para el examen a aprenderse de una manera mucho más rápida y fácil. La otra ley que es muy importante, por sus siglas en inglés, es RESPA, Real Estate Settlement Procedures Act. Esta ley es aplicada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y obliga a divulgar la cantidad y el tipo de cargos adeudados al cierre, divulgar una estimación anticipada de los costos de cierre y un folleto informativo, intenta eliminar los sobornos de los proveedores de servicios relacionados al cierre. Eso yo se lo expliqué en una clase, que las compañías de títulos no pueden llamar a los reales y decirle, te voy a dar una comisión porque me traigas clientes. A eso se refiere. Se aplica a préstamos hipotecarios garantizados por el gobierno federal para una hipoteca de una vivienda de 1 a 4 unidades. Por lo tanto, es para transacciones residenciales, porque de 1 a 4 unidades es una transacción residencial. ¿Claro? Entonces, aquí viene el TILA con RESPA, formó las siglas TRI. Y TRI se aplica a todos estos casos y no se aplica en estos casos. Es decir, se aplica a préstamos minoristas garantizados con bienes raíces, préstamos hipotecarios refinanciados de construcción para parcelas sin construir y préstamos garantizados 25 o más acres. En comerciales, hipotecas inversas, giro, préstamos para casas prefabricadas, para viviendas no garantizadas con bienes raíces y préstamos para fines agrícolas, no se aplica. No creo que esto sea muy importante y está muy detallado. Deben aprenderse que TILA y RESPA se aplican para transacciones residenciales, que la vivienda sea, bueno, residenciales es para vivir. Cuando vean inversión o comercial o cosas así, no aplica. Les decía que esta primera lámina habla de las partes de las fracciones y cosas de matemática, pero no es nada que haya que aprenderse. Comisiones por compra y o venta. Aquí dice que la comisión se divide en 4 partes. ¿Qué partes son? Bueno, la mitad va para el broker del comprador y la otra mitad va para el broker del vendedor. Entonces, el broker del vendedor le paga a su agente y el broker del comprador le paga a su agente. Por eso que dice que se divide en 4. Aquí viene otra fórmula de matemática que dice cálculo de problema de porcentaje. Los 3 elementos comunes en todos los cálculos porcentuales son P, que es la parte o monto total, esta P que es porcentaje o tasa, y el total. Entonces,
Las posibles fórmulas que pueden salir es parte entre total, que es porcentaje, parte entre porcentaje, que es total, y total por porcentaje, que es parte. Esto está un poquito enredado, pero cuando lo veamos en ejercicio se va a ver más fácil. ¿Cuánto gana después de cubrir el costo? Un comprador pagó 100.000 por un lote y luego lo vendió en 150.000. ¿Cuál fue el beneficio que tuvo? Es precio de venta entre costo, es la ganancia porcentual. Por eso te hablaba de la fórmula aquella. Entonces, precio de venta 150.000 menos 100.000 es la ganancia, 50.000. Si la fuéramos a sacar porcentualmente sería 150.000 entre 100. Vamos a ver otro ejemplo. Una persona compró un lote por 75.000, luego lo vendió por 93.000. ¿Cuál fue el porcentaje de ganancia a la venta? Dividimos 93.750 menos 75.000, da la ganancia. Esa ganancia la dividimos entre por lo que compró el lote y dice que se ganó el 25%. Pérdida. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida? Un inversionista compró un lote por 100.000 y luego lo vendió por 80.000, resultando en una pérdida de 20.000. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida? Cantidad de pérdida entre el costo es pérdida porcentual. 20.000 entre 100.000 perdió el 20%. Pero están viendo que esa fórmula es tan súper fácil. Ejemplo de porcentaje de pérdida. Un constructor desarrollador compró un lote por 125.000 para resignificarlo, para construir oficinas, pero no obtuvo la rezonificación. Acá arriba es rezonificarlo. Y vendió el lote por 100.000. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida? 125.000 menos 100.000, 25.000 de pérdida. En porcentaje es 25.000 entre 125, es 20% de pérdida. Ejemplo de costo. Un lote fue vendido por 35.000 con una ganancia del 25%. ¿Cuál fue el costo del lote? 100% de costo más 25 de ganancia. Deme un minutito. 100% de costo más 25 de ganancia, 125%, o 35.000 de precio de venta. 35.000 entre 1.25 es 28.000 costo del lote. 125 entre 100% es 1.25. Mientras, esto hay que estudiárselo con calma, los que no lo entiendan la primera vez, y luego lo vemos en los días de los repasos, ¿ok? Ahora les voy a explicar qué sucede el día del cierre y qué números saca la compañía de títulos para ponerlas en el estado de cuenta de cierre. Pasos preliminares al cierre. Hay un depósito inicial en efectivo. ¿Se acuerdan que ese depósito, cuando una persona va a comprar, da un depósito por adelantado? Ese depósito aparece en el estado de cuenta de cierre como un crédito al comprador. Si todo salió bien y no hubo problemas en el contrato, es un crédito al comprador. Se solicita el préstamo. Se resuelven todas las contingencias del préstamo, la inspección, el appraisal, etc. Se manda a hacer la tasación de la propiedad, appraisal. Se aprueba el préstamo. Se solicita el estudio topográfico, que se llama en inglés survey. Se revisa el título de la propiedad y se compra el seguro de título. Se ordena la inspección de termitas. Esto usualmente se hace al principio. Y se ordenan las reparaciones requeridas y se hace la inspección final de la vivienda, que es lo que yo les he dicho que se llama walkthrough, que es la inspección ya del comprador el día de cierre o antes, un día antes, para ver que todo lo que le dijeron que iba a estar está funcionando y está bien. Pasos preliminares al cierre. Se pide un seguro contra riesgo del comprador. Se revisan los documentos de cierre, se hace una inspección previa que es este recorrido, se informa al comprador de la cantidad de fondos necesarias que debe presentar al cierre, gastos de cierre que debe llevar, y el dinero del depósito inicial se transfiere al agente de cierre, abogado o compañía de título. Usualmente les conté que en los tiempos actuales, se pone directamente ahí. Hay una serie de gastos que hay que prorratear. Por ejemplo, si se está vendiendo una propiedad que tiene un inquilino, el inquilino pagó el día 1 del mes. Si alguien está comprando esa propiedad el día 15, a ella le corresponde parte de ese dinero que ya el inquilino pagó. Entonces, ese dinero hay que prorratearlo, no es una división a la mitad, hay que prorratear según los días que está pasando. Se los voy a explicar ahora con ejemplos. El contrato debe especificar la fecha y la hora para poder hacer ese prorrateo. Se suele usar la medianoche antes del día del cierre. Crédito es un pago que recibe una parte, débito es un cobro que se le hace a la otra parte. Entonces, partida a prorratear. Impuestos a la propiedad por el año en curso. Para las personas que tienen casa, esto les va a resultar un poco raro porque los impuestos ellos los están pagando mensual con el pago de la casa. Con el pago de la casa se paga principal interés, taxes, insurance, y si no diste el 20%, el seguro de mortgage. Pero vamos a hacernos la idea que es una casa que está pagada y que entonces el vendedor de la casa, los property taxes, se pagan vencidos, se empiezan a pagar a partir de noviembre. Por lo tanto, el dueño de la casa ha vivido ahí desde enero, le está vendiendo la casa en agosto, y el de enero a agosto no ha pagado taxes. Hay que prorratear lo que él debe de taxes para que se lo den el día del cierre y ella en noviembre vaya a pagar los taxes de la casa. Entonces, ya le hablé de que si la casa que se está vendiendo tiene un inquilino, hay que prorratear, y los intereses de las hipotecas asumidas también hay que prorratearlas. Hay un método de 365 días que se basa en el número real de días, que quiere decir que si enero tiene 31, 31, si febrero tiene 28, es 28, y un método de 360 días que el mes tiene siempre 30 días. Te van a decir con qué método se va a usar, pero el que más yo he visto es el de 365 días. Los impuestos sobre la propiedad impagos se ingresan en la declaración de cierre como crédito al comprador, débito al vendedor. El señor que le está vendiendo la casa vivió de enero a agosto, el día del cierre hay que debitarle ese dinero y a ella se lo van a acreditar. Por lo tanto, es un crédito para ella, un débito para él. Los prorrateos se ingresan con la misma cantidad en dólares en el débito y el crédito. Es como las cuentas T de contabilidad. Si eran
$2.500 es $2.500 de débito para el señor que está vendiendo y va a recibir $2.500 de crédito. Ahora lo vamos a ver en ejercicio. Ejemplos de prorrateo sobre los impuestos a la propiedad. Dice acá, los impuestos anuales a la propiedad son de 3.840. El día del cierre es el 15 de junio y se le cobra al comprador. Ahora voy a explicar eso del día del cierre. Calcular el prorrateo utilizando el método de 365 días. ¿Quién va a recibir el crédito y quién el débito? A ver, esa pregunta ya la podemos contestar, no de cuánto, pero ¿quién va a recibir el crédito? ¿Comprador o vendedor? El comprador, muy bien. Entonces, el débito es para el vendedor. ¿Cómo se hace esto? Primer paso, hay que dividir lo que paga esa casa de taxes entre 365 días para sacar lo que se paga diario. Luego, se determinan los días del vendedor. ¿Qué quiere decir? Los días del vendedor, ¿qué quiere decir? Que el vendedor vivió hasta el 15 de junio. Hasta el 15 de junio. Por lo tanto, hay que sumar los días de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y ahora quiero que vean qué va a pasar en junio. En junio, el cierre es el 15 de junio. El cierre es el 15 de junio. Pero quiero que marquen un tic ahí, que pongan impuesto izquierda. Hagan esa nota y ahora les explico qué significa eso. Impuesto izquierda en el prorrateo de los property taxes. Okay. Miren, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, se toman completo, los total de días. Pero en julio, que es el cierre, dice que es el 15, dice que es el 15 de junio, 15 de junio. 15 de junio. Y que ese día se le cobra al comprador. El que ese día se le cobra al comprador, cuando yo vengo aquí y digo, del 15 de junio al primero, porque yo no me tengo que tomar la parte de la izquierda, pero dice el ejercicio que el día 15 le corresponde pagarlo al comprador. Por lo tanto, por eso son 14 días. Si fuera que le corresponde pagarlo al vendedor, entonces serían 15 días. Ese asuntico que parece una bobería, se la ponen en el examen constantemente para que ustedes se puedan equivocar en este asunto, porque si me equivoco en un día, pues ya no me da el ejercicio. Aquí el ejercicio lo dice claramente, que ese día lo va a pagar el comprador. Si el ejercicio no les dijera absolutamente nada, y se quedara aquí diciendo el día del cierre es el 15 de junio, se va a asumir siempre que el día del cierre es del comprador. Cuando el ejercicio no diga nada, se va a asumir siempre que es del comprador. Entonces, como aquí lo dice claramente, entonces se toman 14 días de junio, son 165 días que vivió el vendedor la casa, se multiplican por lo que se paga diario, da este valor que es 1.735,89 y siempre se va a tomar impuesto izquierda. Ese tic se lo tienen que aprender porque ahora vamos a ver otro y no es la izquierda, ¿ok? Por eso recalco tanto impuesto izquierda. Si el ejercicio no me dice a quién le pertenece el día del cierre, le va a pertenecer siempre al comprador. En cuanto a lo que son las partidas como el alquiler, que se pagan por adelantado, entonces es diferente. En renta el TIC es renta right, es decir, renta derecha, para que se acuerden, RR. Vamos a ver un ejercicio de renta. Dice, una propiedad alquilada cierra el 15 de junio y el día del cierre le pertenece al comprador. El vendedor cobró $1.000 de alquiler a principios de mes. ¿Cuál es el prorrateo del alquiler y cómo se debe ingresar el prorrateo en la declaración de cierre? Les voy a hacer la flecha para que lo tengan. Renta derecha. Y ahora voy a explicar por qué. Renta derecha. El día primero, la persona que se renta ahí le pagó al dueño de la casa. Del 1 al 15, ese dinero es del dueño y ya eso es de él, no hay duda de eso. Lo que él tiene que entregarle al nuevo dueño es el prorrateo desde el día 15 hasta el 30 de junio. Se dividen los $1.000 por 30 días o 31, si el mes tiene 31, el junio tiene 30. Se divide y se cuentan los días de la derecha. Y dice acá que el día del cierre le pertenece al comprador. Esto funciona como si fuera noche de hotel. La noche del 15 le pertenece al comprador, el dinero de ese día es de él. Por lo tanto, vamos a calcular los días del comprador. Como el 15 le pertenece, son 16 días. Si le perteneciera al vendedor, serían 15, pero le pertenecen al comprador, son 16. 1.000 entre 30 da este valor, 33,33 por 16, da 533. Esto es débito al vendedor, crédito al comprador. Intereses en las hipotecas asumidas. Intereses izquierda. El TIC, intereses izquierda. Estos intereses se pagan atrasados. Entonces, por lo tanto, se va a tomar la izquierda. La fórmula es saldo del préstamo por el interés, es interés anual dividido entre 365 días, da el interés diario. El interés diario lo multiplico por el número de días que el vendedor posee la propiedad durante el mes de cierre y es lo que se le tiene que dar como crédito al comprador. Quiero que anoten ahí. Property taxes o impuestos a la propiedad se toma el año completo. El año completo, es decir, que si se vendió la casa en agosto, hay que contar desde enero, febrero, marzo, hasta el día de agosto que sea el cierre. Renta e intereses solamente se toma el mes. Renta e intereses solamente se toma el mes del cierre. Solo se analiza ese mes, no se analiza ni antes ni después, solo el mes del cierre. Entonces acá dice, una persona compra una casa asumiendo un préstamo existente con un saldo de 110.350. El cierre es el 10 de abril, el pago de la hipoteca es el 1 de mayo y el interés es el 4%. Calcula el monto del prorrateo de intereses de la hipoteca e indique qué parte recibe un débito y cuál un crédito. 110.350 por 4% da 4.414, se divide entre 365 días, da 12, se toman 4 lugares después de la coma, porque hay veces que te ponen números muy parecidos, entonces es mejor tomar 4 lugares.
calcular el número de días que el vendedor posee la propiedad en el mes del cierre. El vendedor la tuvo desde el 1 de abril hasta el 10 de abril, son 9 días. Se multiplica lo que se paga por día por 9, es crédito al comprador y débito al vendedor. Por vender la casa y transferir la escritura, tiene que pagar impuestos. Por transferir la escritura se llama impuestos estatales de transferencia en la escritura al estado de la Florida. ¿Cuánto tiene que pagar? 0,70 centavos por cada 100 del precio total de venta. Y 0,60 centavos si es Miami-Dade. Entonces, voy a ver la fórmula y regreso para hablar de los otros impuestos. Una vivienda se vende por 150.025 en el condado de Duval. Calcular los impuestos a las estampillas sobre los documentos de la escritura. Se divide el valor de venta entre 100. Se ajusta hacia la siguiente centena. En este caso se ajustó a 1501, es decir, quedó en 1525, se ajusta al superior, 1501, y se multiplica por 0,70. Y eso es lo que va a pagar el vendedor de la casa por transferir la escritura al estado de la Florida. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer sin dividirlo por 100, ajustando la siguiente centena, que significaría si es 150.025, ajusta 150.100, y lo puedo multiplicar por James Bond, que sería 0,007, de la forma que les resulte más fácil a ustedes. Eso lo paga el vendedor. Tampilla en los documentos de la escritura es el vendedor de la casa. Vamos atrás. Al que está comprando esa casa, paga impuestos por adquirir una hipoteca. Tanto si adquiere una hipoteca nueva como si asume una hipoteca. Entonces, 0,35 por cada 100 sobre todas las hipotecas que están contenidas en el pagaré. Vamos a ver este ejemplo. Dice, un comprador compra una propiedad asumiendo un préstamo existente de 62.350. Ese préstamo lo asumió, no es nuevo, y asegurando una nueva hipoteca por 110.000. Los dos se dividen por 100, este valor y este valor se dividen por 100, se ajusta a la cifra superior siguiente y se multiplican por 0,35. Se suman los dos valores y esa es la respuesta, porque es el total del pagaré. Hay dos hipotecas, una es asumida y otra nueva. Voy a la tercera. La tercera se llama impuesto estatal intangible y solo se cobra cuando la hipoteca es nueva. Se cobra 0,002 milésimas por cada dólar del monto del nuevo préstamo hipotecario. En este ejemplo, ¿cuál es la hipoteca nueva? ¿Cuál es el valor? 110.000 es la hipoteca nueva. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Este es mucho más fácil. Es 110.000 por 0,002 y esa es la respuesta. Los valores de 0,70, 0,35 y 0,02 me los tengo que aprender de memoria. 0,70 cuando es impuestos a la escritura, 0,35 cuando es el pagaré y 0,02 cuando es impuesto estatal intangible. Esos valores me los tengo que aprender de memoria. El de la escritura lo paga el vendedor, el de la hipoteca lo paga el comprador. Reglas prácticas. El precio de venta se registra como crédito al vendedor, débito al comprador. Claro, el precio de venta es crédito al vendedor, débito al comprador. Ahora, las hipotecas, señores, siempre son crédito al comprador, porque él recibe un crédito para comprar la casa. No es débito al vendedor, no es débito al vendedor si lo prestó el banco, porque si lo prestó el banco no es débito al vendedor, pero si el vendedor fue el que prestó el dinero para comprarla, sí es un débito al vendedor. Entonces, si la hipoteca es asumida por el comprador, es crédito al comprador y débito al vendedor. Partida acreditada al vendedor, todo el precio de venta, más todo lo que se pague por adelantado, es crédito al vendedor. Imagínense que los taxes se pagaran el 1 de enero y no a finales de año. Si fuera así, entonces el día del cierre es al revés, sería un crédito al vendedor y un débito al comprador. Débitos al vendedor. Hipotecas pagadas o canceladas. Reduce el efectivo al cierre, claro. Eso es lógico. Si yo vendo mi casa como una hipoteca, la estoy vendiendo en 500.000, pero debía 300.000, me van a quitar. Eso es una reducción al total en lo que yo la vendí. Impuestos prorrateados sobre la propiedad. Es débito al vendedor. Intereses del préstamo sobre una hipoteca asumida. Débito al vendedor. Y alquiler pagado por adelantado, la parte de la derecha es débito al vendedor. Los depósitos por adelantado que dio el inquilino hay que transferirse al nuevo propietario. Estampilla sobre los documentos estatales de la escritura, débito al vendedor. Comisión del corredor, débito al vendedor. Seguro de título, puede pagarlo uno o el otro, pero si lo paga el vendedor, es débito al vendedor. Preparación de la escritura y honorarios del abogado del vendedor es débito al vendedor. Créditos al comprador. El depósito en efectivo, lo que dio de entrada inicial, crédito al comprador. O lo que dio de entrada inicial, es crédito al comprador. La nueva hipoteca, el banco le prestó dinero, pero es un crédito que le entra al comprador para poder comprar. La parte de los impuestos del vendedor es un crédito al comprador. Intereses prorrateados de las hipotecas asumidas, crédito al comprador. Prorrateo de alquileres pagados por adelantado, crédito al comprador. Depósitos de garantía, crédito al comprador. ¿Qué se le debita al comprador? El precio de compra es un débito. El seguro de título, si la pagó él. El impuesto estatal intangible sobre las hipotecas nuevas. Las estampillas estatales sobre pagarés nuevos y asumidos. El registro de la escritura, el registro en los récords públicos. El registro de la hipoteca. Los honorarios del abogado o compañía de título. Y la preparación de la hipoteca y del pagaré, que esto lo hacen los mortgage. O mejor dicho, viene del mortgage, pero lo termina de hacer la compañía de título. Conceptos importantes en la aclaración de cierre. Estoy repitiendo, es para que se aprendan esto
lo más fácil posible. Tienen que ubicarse que esto es como una cuenta T de contabilidad, donde una parte es el comprador y otra parte es el vendedor. El precio total de la compra es un crédito ¿a quién? Al vendedor, claro. Y un débito al comprador. Entradas que solo entradas en la columna de crédito del lado del vendedor. Entradas. Precio de compra es una entrada solo para el vendedor. Y todas las partidas del vendedor pagadas por adelantado, que no son muchas. Las hipotecas nuevas para la compra y los préstamos hipotecarios asumidos constituyen crédito para el comprador, débito para el vendedor. Crédito al comprador, nueva financiación del prestamista, no la financiación del vendedor, y depósito en garantía, crédito para el comprador, no se registra nada del lado del vendedor. Claro, lo que dio el comprador por adelantado, los $15,000, va crédito al comprador, y en la parte del vendedor no hay nada. No se pone nada porque no va nada ahí. Impuestos sobre la propiedad no pagados, es crédito para el comprador, débito para el vendedor. Los tres ejercicios que vimos de matemática, que es prorrateo de los property taxes, renta y intereses, siempre es crédito al comprador y débito al vendedor. El precio de venta siempre es crédito al vendedor, la hipoteca siempre es crédito al comprador y el dinero que dio por adelantado el comprador siempre es crédito al comprador. Les resumo lo más importante para que no se estresen con esta repetición de crédito y débito, que a lo mejor no se entendió ahora mismo.